hablando ya de un tema corto para que se vayan a estudiar su tema que está hablando. Basaremos entonces el tema hoy de meningoencefalitis. ¿Por qué se denomina así? Porque es un proceso infeccioso, supurativo, que afecta a las meninges y cuando compromete el encéfalo se llama meningoencefalitis. Un síndrome, ustedes saben que es un conjunto de signos y síntomas. En este caso, el proceso se encuentra localizado en el espacio subaracnoideo donde ocurre este proceso infeccioso. Las meningitis se dividen en bacterianas y asépticas. Las asépticas son las que no son infecciosas. Ejemplo, enfermedades reumatológicas, algunos fármacos que producen el proceso inflamatorio, la neoplasia y sobre todo la hemorragia subaracnoidea que vamos a ver en nuestros casos clínicos por traumatismo de cráneo, o sea, por ruptura de aneurismas, hemorragia subaracnoidea que se ve así. Las infecciones de las bacterianas tenemos las virales, que son muy frecuentes, y las fúngicas, crónicas. ¿Qué es la meningitis? Dijimos que es una infección que se localiza en el espacio subaracnoideo. Se caracteriza clínicamente por cefalea gravativa, difuso, ucraniana, herida de nuca y fiebre, la tríada clásica. Cefalea, herida de nuca y fiebre. Y cuando se acompaña a alteración del estado de conciencia y hace convulsiones, se denomina meningoencefalitis. Clínico. La fiebre está presente en la mayoría de los casos, como ustedes ven. La cefalea difusa está presente. Algunos pacientes llegan gritando de dolor, rigidez de meningia o rigidez de nuca, que es lo mismo. Uno quiere flexionar el cuello, como lo puede hacer. La posición gatillo-inducil, que el paciente se pone en el glúteo lateral con las piernitas flexionadas hacia el tronco, la cabecita un poco metida hacia abajo. El signo de Kern, el signo de que vamos a mostrar enseguida, tiene la alteración del estado mental más de la mitad de la paciente que está comprometida, y eso lo valoramos por la escala de Kern. Se acompaña de vómito explosivo, sin náuseas por la hipertensión ucraniana. Hay fotofobia y sonofobia, quiere decir que les molesta la luz. Prefieren estar estos pacientes en un ambiente con poca luz, como tenemos acá, y con poco ruido. Algunos pacientes de déficit neurológico, que especialmente las tuberculosas, como son las hemiparesias, hemiplegia con convulsiones paracraniales, y otros que debutan con convulsiones ya cuando se compromete al encéfalo. Pero la fiebre, la cefalea de nuca están presentes, vean ustedes, en la mayoría de los casos. La tríada clásica, fiebre de nuca, la alteración del estado mental, lo valoramos con la escala de Glasgow, que está casi en la mitad de los pacientes. La fiebre es la llama más común en todo proceso infeccioso y está ausente en quienes, en los inmunodeprimidos y los ancianos. Ellos a veces no presentan fiebre. La bacteriana tiene los siguientes signos sintomáticos: fiebre, cefalea, hernia de nuca, con alteración a veces del estado mental y los signos de Kern inclusive. El signo de Kern, como se ve en la imagen acá, en este caso un niño que está acostadito, tomamos con una mano la parte superior del pie, mediante el talón, y la otra la ponemos en la rodilla y le vamos levantando suavemente. Y a cierta altura vemos como flexión. Eso es Kern positivo, la flexión. En cambio, Purkinje, tomamos la cabecita del niño, en este caso, y tratamos de sentar. Y también flexiona las rodillas. Eso es Purkinje positivo. La meningitis bacteriana es una infección supurativa aguda que se localiza dentro del espacio subaracnoideo
y se acompaña de una reacción inflamatoria del sistema adicional. Dicha reacción afecta a la meninge y al espacio cerebral. Cuando afecta al parénquima cerebral ya se convierte en una meningoencefalitis. La causa, aquí tenemos la materia más frecuente, ven ustedes, que producen este proceso. El estreptococo es el patógeno que además a menudo ocasiona meningitis en adultos mayores de 20 años, con una tasa de mortalidad alrededor del 20%. Los factores predisponentes que agravan el peligro de meningitis, que tenemos la neumocócica. Y el más importante es la neumonía por neumococo. En otros casos son la sinusitis, la otitis, media aguda o crónica por neumococo, pacientes que son alcohólicos, diabéticos o pacientes que son anastomizados. Los traumatismos de cráneo, con fractura de base de cráneo también, si no hacemos una buena cobertura antibiótica, pueden llegar a tener un proceso benigno. Los ácidos negativos contribuyen cada vez a las causas más frecuentes de meningitis en individuos con enfermedades crónicas, especialmente los diabéticos, los cirróticos, los alcohólicos o pacientes que tienen procesos infecciosos en las vías renales. Para hacer un diagnóstico joven, una vez que clínicamente hacemos el examen, interrogamos, hacemos una anamnesis, es muy importante valorar el líquido cefalorraquídeo. Y para obtener el líquido cefalorraquídeo lo hacemos a través de la punción lumbar. Vamos a explicar cómo se realiza este procedimiento, cuál es el objetivo de la punción, y probablemente es la obtención del líquido cefalorraquídeo. Una muestra para mandar al laboratorio. ¿Cuáles son sus contraindicaciones y complicaciones que puede tener este procedimiento? Y si es necesario tener una imagen previa de una tomografía de resonancia y en qué casos se recomienda siempre hacer una tomografía o una resonancia. Y cuándo podemos repetir una nueva punción lumbar. También de todo eso vamos a hablar. Las indicaciones están indicadas en toda sospecha de infección, vean ustedes sistema nervioso, ya que la muestra de líquido cefalorraquídeo nos va a dar, digamos, nos va a decir si hay un proceso infeccioso viral, bacteriano, fúngico o no existe, o simplemente una hemorragia zoonótica. Es muy importante el examen de líquido cefalorraquídeo, excepto en los accesos cerebrales, ya que los accesos son conversiones subcurativas, pero que están encapsuladas. También en algunos casos, cuando sospechamos de hemorragia zoonótica y no se puede ver el sangrado en una tomografía, pero el paciente que tiene clínica de que hubiera habido sangrado. En esos casos hacemos la punción y el líquido sale sanguinolento. Con eso confirmamos y pedimos el resto de los estudios, que es el estudio de arterias. También está indicado en la indicación de medicación, especialmente en los hospitales oncológicos, de quimioterapia. Y eso lo van a ver ustedes. A veces nos llaman cuando no tienen al médico que les haga el procedimiento, generalmente lo hacen los radiólogos. Instalación de contraste para algunos estudios de la columna que se hacían antiguamente, hoy por hoy ya no. Y por supuesto en las anestesias raquídeas, que es muy frecuente hacer para algunos procedimientos quirúrgicos. La punción lumbar, posición de nuestro paciente, de cúbito lateral o sentado. Se puede hacer en las dos posiciones. Palpamos la cresta ilíaca y marcamos el sitio donde vamos a hacer la punción lumbar. Técnica estética, es decir, todo el material que vamos a utilizar tiene que ser estético. Tenemos los campos, tenemos los guantes, tenemos la aguja y los frascos que tienen que ser estéticos. La aguja generalmente es una aguja especial de 10 centímetros de largo aproximadamente y que tiene en su interior un mandril que cuando introducimos retiramos el mandril y sale el líquido. La recolección de líquido, el frasco de técnico,
Son las muestras que vamos a mandar al laboratorio con la solicitud del examen que tenemos que solicitar. Los sitios recomendados para hacer una punción normal son los espacios de 3L4, de 4L5 y de 5S1. Esos niveles son los recomendados. Ven acá la imagen donde el paciente está en el circuito lateral. Pedimos a un ayudante que nos colabore, que agarre la parte de la cabeza y de las rodillas, que esté bien el paciente con abierta la fosa espinosa para que no tengamos dificultad en la penetración de la aguja. O sentado, marcamos las crestas ilíacas y esa línea bicrestilia corresponde al espacio L4, L5. Vean ustedes acá, bien posicionado el paciente, los hombros no tienen que estar rotados, porque si no se rota la columna y vamos a tener dificultad en la función lumbar. La línea bicrestilia le dije corresponde al espacio L4, L5. ¿Qué es más recomendable? Ahí tenemos los espacios, L4, L4 L5, L5 L2. Se puede hacer, se recomienda en cualquiera de los espacios. ¿Por qué? Porque a esos niveles ya no tenemos pérdida espinal. Una vez que introducimos la aguja, podemos hacer, si el paciente está despierto o está muy en una situación psicomotriz, se puede hacer una instilación de anestésico local en la piel. Y se introduce la aguja de forma oblicua, ven ustedes en la posición que están las apoyas espinosas a ese nivel. Introducimos todos los planos por la línea media hasta llegar al canal tranquilo. Introducimos la aguja madre, retiramos el mandril y obtenemos la salida del líquido cefalorraquídeo, que puede ser gota-gota, puede ser a chorro con una hipertensión, puede ser el color totalmente diferente, depende de los casos. Si va a tener el color va a estar con estas características macroscópicas, van a estar alteradas, puede ser sanocrómico en algunos casos, puede ser opalescente o turbio o purulento. Va a depender mucho de cada paciente. ¿Y qué solicitamos, jóvenes? En la hoja que vamos a mandar con los plaquitos, el análisis fisiológico. ¿Qué pedimos? La tinción de grano, tinción de Ciel-Nielsen, tinción de tinta china para hongos, la glucosa, proteínas y el recuento de células, que es muy importante. Las contraindicaciones jóvenes de hacer este procedimiento tenemos, por ejemplo, la plaquetomía. ¿Qué pasa si tengo un paciente con 50.000 o menos de 50.000 de plaquetas? ¿Qué va a pasar con ese paciente? No va a dejar de sangrar. Exacto, voy a tener una hemorragia y lo voy a complicar al paciente. La protomina baja también, que es el factor de coagulación, también si está muy baja. Son relativas, ¿por qué? Porque esto lo puedo mejorar. ¿Por qué lo mejoro? Transfundiendo plaquetas y transfundiendo plasma. Mejoro y ya le hago la punción. Hay una infección en el sitio de la punción, busco otro sitio que no esté infección en la pierna. Y sobre todo cuando hay un síndrome de hipertensión miocardiana, está contraindicado hacer una punción lumbar porque puedo tener infección del paciente, decirle la anamígdala cerebrosa, comprime el bulbo y tiene la parada cardiorrespiratoria. Se recomienda siempre hacer, si el paciente ha llegado convulsionado, ha llegado acumulado, que está convulado, doloroso, en esos casos, y tenemos condiciones para hacer la tomografía, se recomienda siempre hacer una tomografía previa. Es muy importante. A veces tenemos como una complicación que se puede evitar explicándole al paciente o a la familia que no lo deje levantarse al paciente por unas 6 horas. Después de la punción, a veces hay pacientes que se levantan, empiezan a caminar o se ponen almohadas y viene una cefalea por punción que le puede molestar mucho al paciente y al médico no lo va a dejar en paz porque le va a decir: doctor, me duele más la cabeza después que le ha hecho la punción. Eso se corrige
diciéndole a la familia, a las enfermeras o al paciente cuando está consciente que no se levante, que esté acostado unas 6 horas en posición horizontal sin cabecera. Y así evitamos esta complicación de la cefalea post-consulta. Vamos a hablar, les vamos a explicar las características del líquido normal, que es importante para hacer diferencial si lo que vemos es normal o es patológico. El aspecto es transparente, como cristal de oro. Esa es la característica normal del líquido cerebral. La presión de apertura realmente lo podemos medir siempre y cuando tengamos el manómetro. Si no hay manómetro, nos guiamos cómo sale el líquido. Si sale gota a gota, quiere decir que no tiene hipertensión. Si sale a chorro, ya hay hipertensión endocraniana. La cantidad de células que tiene normalmente puede tener de 0 a 4. Eso se considera normal, que son los linfocitos o monocitos. De 0 a 4. No es patológico. Las proteínas de 15 a 45 miligramos por decilitro, esto es normal, pero vamos a ver que en algunos procesos inflamatorios van a estar muy elevados, como también las células. La glucosa, que es el 50-60% de lo que existe en la sangre venosa, comparamos, muy importante comparar, porque puede ser un paciente diabético que tenga 200, miren, en sangre venosa, entonces para ese paciente va a ser 100 lo normal, ¿verdad? Y también nos va a servir para diferenciar si es una meningitis bacteriana o viral. La tinción de Gram, indudablemente es importante también que nos lo envían pronto en el laboratorio, especialmente en el extranjero, no demora mucho. Una hora o un par de horas ya no tenemos resultados, ya nos están llamando por muchas personas y nos están diciendo cómo nos mandan al servicio con el comunicador, vas a recoger el resultado que ya está listo. Aquí nomás que se demora un poco para ver si Gram positivo o Gram negativo, y uno inicia el tratamiento empírico. Ustedes diferenciar vean ustedes, la glucosa no sirve para diferenciar de una meningitis viral y de una bacteriana. La glucosa descendida al menos del 34%, ¿qué va a ser, jóvenes? Bacteriana, por supuesto. Las proteínas elevadas, dijimos que hasta 45. En estos casos, ¿qué va a ser? Bacteriana. Las células, dijimos que era hasta 4, si tenemos miles, en este caso 2000, ¿qué será? Bacteriana. Esto no se hace realmente, se hace en un caso. Yo les voy a decir lo que se hace y lo que ustedes van a ver en los hospitales. La tomografía del centro, ya les dije que si hay condiciones para hacerlo en el hospital, es bueno hacerlo. Así uno está más tranquilo y lo hace con mejor tranquilidad el procedimiento de la pulsión. Pues acá las previas, especialmente en qué paciente, se recomienda los inmunodeprimidos o aquellos que hubieran tenido una previa neurológica, o el paciente que hubiera llegado convulsionando o con un síndrome de Guillain, porque tiene una alteración del estado de conciencia, por supuesto, y los mayores de 60 años. O sea que siguen los exámenes. Osvaldo es semestral, ¿no? Sí. ¿Ya es primer parcial o segundo? Primero. Porque el doctor Molina siempre termina tiempo récord. La complicación de la meningitis jóvenes. Pero por ello vamos a hablar del tratamiento empírico. ¿Qué será un tratamiento empírico, jóvenes? El tratamiento que se da antes de conseguir un cultivo. Exacto. Entonces, como dice, bombardeamos a Gram positivo, Gram negativo,
y elegimos antibióticos que atraviesen la barrera hematoencefálica y con dosis benignas, dosis altas. ¿Y qué tiempo lo hacemos? Hasta que llegue, como dijo su compañero, el cultivo y el biograma que me va a permitir a mí decir a qué es sensible esa materia. Miren, solamente en la demora, como dicen los autores, más de 4 horas de demora el tratamiento empírico aumenta la mortalidad. O sea que inmediatamente tomo la muestra en un líquido, debo iniciar el tratamiento empírico. Los factores que aumentan la mortalidad son pacientes que llegan convulsionando, hipotenso y alteración del estado de conciencia. Aquí yo no lo que ustedes no les pregunto fármacos, como van a ver, la ampicilina es muy frecuente en los hospitales pediátricos. Nosotros los adultos utilizamos más empresonas, cetacima, vancomicina, y las dosis, veo ustedes, son dosis benignas, el doble de la dosis que se utiliza para cualquier otra patología. Duración de tratamiento promedio 20 días. Y generalmente esto se lo hace ya guiado con el cultivo del biograma. Y viendo la evolución de nuestro paciente, también podemos hacer la función de control a los 10 días. La dexametasona también se recomienda para evitar algunas complicaciones como es la fibrosis de las meninges y, por supuesto, la hidrocefalia crónica. Las secuelas de la secuelas tenemos reducción de la capacidad intelectual, alteración de la memoria, epilepsia, hidrocefalia, mareo y alteración de la la timofibrosis, especialmente con la rifampicina o la ciprofloxacina. Las virales jóvenes que son muy frecuentes, especialmente en las edades más en los pediátricos. Esto es tratamiento sintomático y también con los antivirales como es el aciclovir. Entonces, ante la sospecha clínica que debemos hacer jóvenes, ¿cuál es el objetivo? Obtener líquido, celular y mandar al laboratorio. Por supuesto, la tomografía de complicaciones, especialmente en pacientes inmunodeprimidos, en pacientes que puedan tener enfermedades neurológicas previas, pacientes que estén dolorosos por coma, o pacientes que lleguen convulsionando. Sí o sí, no. Por supuesto, no demorar el tratamiento de qué? Antibióticos. Y suspender en el caso de el líquido celular activo por ejemplo. Estos son casos clínicos jóvenes, ya no los ameritan. Creo que están preocupados por su examen. Los voy a liberar para que vayan a tener un buen examen. Muchas gracias. No olviden que voy a quedar compañeros que la próxima semana, creo que ya no tienen exámenes, los voy a evaluar en la parte práctica. Solamente semiología. ¿Está bien? Así que el promedio de esa nota y la que han sacado en teoría van a tener el 100%. Gracias.